bienvenida en estudios al diputado Luz. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Para darle marco a la razón que lo convocamos, bueno, tanto el diputado Luz como el diputado Subía en el programa de la Casa de Desayunos Informales estuvieron hablando sobre los cambios, ¿no?, en un proyecto que remita a la prisión preventiva. Pero dentro de esa charla, no es el tema que nos convoca hoy, dentro de esa charla surgió una vez más algo que muy cada tanto reflota, y es, bueno, que los militares se sumen a la tarea de la seguridad pública. Sobre eso queremos hablar en el día de hoy. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, usted es consciente, ¿no?, que ese tema siempre genera mucha polémica y mucho debate. Sí, pero es una propuesta para ayudar en el tema de seguridad. Es decir, los temas que si el tema provoca debates, no hay por qué esquivarlo. Claro que no. Bien. Y bueno, ¿La propuesta concreta era 4 militares? No, eso fue... ¿O fue un decir? Fue un decir. Bien. ¿Cómo lo visualiza? Lo que yo propuse fue... Vio que hay a mí me gustan los proverbios. Sí, ¿no? Lo sabemos. Y hay un proverbio que dice, el que vive del pasado jamás le llega al futuro. Entonces, todos se quejan de que hay inseguridad. Sí. Y usted mira el mundo, y el mundo occidental, vamos a ubicarnos en el nuestro, hay inseguridad. Sí. O sea que la inseguridad es una forma de convivencia. Sí. Y en todos lados. Miren lo que está pasando, incluso en países europeos. Ahora, las quemas de los Coranes, se está viendo una revuelta terrible, hay mucha violencia. Claro, entonces yo lo que propongo es lo siguiente. El Uruguay manda tropas, que son los famosos cascos azules, al exterior. Sí. El Sinaí, el desierto del Sinaí, el lejano oriente, el cercano oriente. Porque tienen una buena reputación claro. Estos militares y no podrían tenerla quienes colaboren con la seguridad pública acá, eso dice. Exactamente. Esos cascos azules que andan por todo el lejano oriente, África, etcétera, van a cumplir al exterior función de policía, no de soldado. Ellos son policías en el Congo, son policías en África, etcétera. Para eso reciben cierta formación. La palabra policía, que nosotros la identificamos con la policía de azul, como se decía antes, es una función. Por ejemplo, la policía marítima la tiene la Armada. La prefectura en los aeropuertos, que ustedes hablaban recién, la tiene la Fuerza Aérea, la policía de los aeropuertos. La policía sanitaria la tiene Salud Pública. Es decir, que hay muchas policías, la policía de tránsito. Entonces yo lo que decía es, una de las funciones de la policía es la disuasión. Sí. O sea, la represión también, pero es evitar. Pero antes la disuasión, claro. Claro. Entonces yo lo que proponía es, bueno, si hay muchos soldados que los llamamos para que recojan la basura, saquen gente de una inundación, prevengan catástrofes naturales, y ya tenemos soldados del Ejército Nacional haciendo la función de policía en toda la frontera, haciendo la función de policía cuidando establecimientos carcelarios. O sea, ya trabajan como policías acá. Y trabajan como policía en el exterior. Claro, ¿cuál sería el gran paso de...? Entonces el paso es poner gente del ejército, porque los delitos, hay ciudades que no hay delitos. En Piedras Coloradas, en el Pueblo Gallinal, en esos lugares, por nombrar 1000, no hay delitos. Que ahora van para allá los delincuentes. No, porque no hay gente. Donde no hay gente, no hay delitos, no hay interés. Entonces los delitos están georreferenciados, el Ministerio del Interior lo tiene a eso. Sí. Incluso dicen en este barrio tanto, en aquel barrio todo. Entonces lo decían, esos barrios que son más difíciles de controlar, la inseguridad, habría que poner, no sé cuántos ni dónde, pues eso yo no lo sé, pero el ejército en una esquina, en un baldío, en una zona, la presencia de una tanqueta, de un jeep, de una camioneta, de una moto, con algunos efectivos del ejército, que la gente cuando pasa los ve. Entonces, la presencia de ellos, como pasa en la frontera, usted va a la frontera y sucede eso. El otro día hablaba con un vecino de La Coronilla, que le podían pedir digo con respeto, el corresponsal del Canal 12, que va a Rocha, ¿no? a Punta del Este. En La Coronilla me decían, acá no hay más delitos. Me llamó por teléfono y dice, acá se terminaron los hurtos, todas las rapiñas. ¿Y por qué? Y no sé, porque a 4 kilómetros hay un destacamento militar que está en la ruta. Entonces lo que yo digo es, bueno, pongamos el ejército en algunos barrios pesados. Bien. Y vemos qué pasa.
Y que la policía siga con la tarea propia de la policía. Bien. Entonces, si a eso usted le suma cámaras de seguridad, que hay por todos lados, y a eso usted le suma un patrullaje organizado, como se hizo en algunas ciudades del mundo, donde se cuadricula el barrio y se manda un vehículo que dé vueltas por determinada zona y otras motos, etcétera, etcétera, bueno, usted de repente va a evitar una cantidad de delitos, de los evitables. Permítame esta idea que plantea, que ya tenemos un panorama bastante general de cómo lo visualiza, por lo menos, a priori, llevarla a consulta con los panelistas. Y les pido que hagan este ejercicio, porque en todos los barrios, más allá de que la georreferenciación de que algunos son más calientes que otros, claro, ¿no? En todos hay gente muy honesta, trabajadora, gente asustada y delincuentes, en todos. ¿Cómo te sentirías vos si tuvieras que levantarte todos los días a llevar a tu hijo al colegio y pasar por la tanqueta? O la figura de los... Capaz que me decís, mirá, me da tranquilidad, porque por lo menos sé que lo que va a estar en la esquina, en vez de la tanqueta, no va a ser el que me quiere, no sé, robarme los championes, robarme el celular, lo que fuere, ¿no? ¿Cómo te sentirías vos viviendo así? ¿Lo preferís a la inseguridad que decimos vivir? Digo decimos porque algunos lo viven, otros lo escuchan, otros lo sienten, pero es muy subjetivo también la cosa, ¿no? La inseguridad la vivimos todos. Sí, entonces, ¿cómo te sentirías vos, Pepe? Bueno, concuerdo con que el tema de la inseguridad es un tema absolutamente subjetivo y por lo tanto la percepción que uno pueda tener puede diferir de quien vive al lado de tu casa. Antes permitime, porque yo tengo un matiz con lo que decía el diputado, me parece muy interesante plantear el debate con respecto a los cascos azules uruguayos. Yo estuve en Haití y en República Democrática del Congo y la verdad es que no me parece que sea una tarea estrictamente policial, sino al contrario, es una tarea absolutamente militar que tiene que ver con la salvaguarda de poblaciones vulnerables, de personal civil, del cuidado de aeropuertos, del cuidado de instalaciones básicas para el desarrollo de esas ciudades o esos pueblos, en algún caso fronterizo, en el caso de República Democrática del Congo con Ruanda, o en el caso de Haití en su frontera con República Dominicana. Pero por el contrario, hay artículos de Naciones Unidas que les impide a los cascos azules actuar frente a situaciones de civiles, así que no me parece que sea quizás el mejor ejemplo de comparar la actuación de los cascos azules. Con respecto a la percepción de inseguridad, está claro que muchas veces, ese ejemplo que creo que era Celso Cuadro, lo manifestaba con respecto a la frontera, sí, porque además en realidad es ahí donde a mí me parece que habría que implementar, digamos, una función más efectiva de los militares, que es justamente en el cuidado de nuestras fronteras, y es donde me parece que hay justamente mucha porosidad y donde se puede actuar. Pero está muy lejos de temas vinculados, o muy cerca capaz, ¿no? Depende de cómo uno lo quiera mirar, de temas vinculados a la inseguridad cotidiana de un barrio. Y la verdad, no por una cuestión del pasado, no lo estoy planteando de allí, pero no me sentiría del todo cómodo pasando frente a una tanqueta. Obviamente que me estaría llevando a una percepción de una cuestión aún más compleja del tema de la seguridad. Pero insisto, es una percepción totalmente subjetiva. ¿Sentirías lo mismo si te tocara pasar por al lado de la tanqueta o por un destacamento? Comparto lo que plantea Pepe. Yo creo que si nosotros en los distintos barrios vemos todo el tiempo tanquetas, o no sé, me parece que genera una imagen, no el resultado, pero ya el hecho de tenerla instalada por todos lados, no sé, me hace pensar en cuanto lo leí me hizo acordar a Venezuela, a la tanqueta enfrentada, o sea, me generó una imagen que capaz que el objetivo es todo el contrario. De hecho, he pasado por el control fronterizo y no te genera absolutamente nada, porque el rol es simplemente... ubicado en lugares donde vos psicológicamente entendés que tienen que estar. O sea, te piden tu cédula, bueno, listo, a dónde vas, no sé qué. Pero hagamos el ejercicio. Capaz que lo de la tanqueta, Luz, si me permite, no es demasiado feliz porque es como muy extremo, ¿no? Sí. No, pero dije por un vehículo. Yo sé que dijo por decir un vehículo, pero usted también sabe que acá decir tanqueta y con el tema del pasado reciente, entonces capaz dijémoslo, porque decir la tanqueta lleva a un escenario bastante más incómodo. Victoria, ¿sabes? Hablamos de 4 militares, que fue lo que dijo, por ejemplo, en el programa de Desayuno. Un vehículo, puede ser un cualquiera. Vehículo, ¿Sabés hasta qué? Me imagino hasta los turistas. Viniendo a la ciudad, yendo a los barrios, viendo capaz que la tanqueta en sí... ¿Y si eso se tradujera en más seguridad? Lo que sí ¿No sería hasta bueno para los turistas? Lo que sí comparto
es que en realidad lo que genera, algo muy similar a lo que decía el otro día, cuando vos vas por la ruta y ves la camioneta de la policía caminera aunque esté vacía, ¿no? Es un tema de una reacción natural que uno tiene. Lo que sí me pregunto es, estamos hablando que hoy por hoy el problema principal que tenemos en la delincuencia es el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Con todas sus redes y organización. Si vos en realidad en los barrios complicados, que creo que es el objetivo que planteaba el invitado, en los barrios complicados los pones y sabés que en realidad no van a actuar, que están con un tema de disuasión, como para generar algo en el ambiente, digamos, pero que no van a perseguir el delito, no se van a llevar a nadie preso, porque no es su rol ni su cometido, evidentemente. Sinceramente, ¿va a modificar en algo cuando en realidad la gente de bien es la gente de bien, la que no comete un delito, el ciudadano común, digamos? Con el militar o sin el militar va a seguir teniendo su misma actitud. ¿Realmente se piensa que va a cambiar el accionar de redes del narcotráfico, que en realidad van a saber que van a estar ahí, pero que no van a modificar absolutamente en nada la persecución del delito? ¿Eso es una pregunta? Sí. Bueno, yo dije algo más complejo. Yo dije militares en algunos sitios de algunos barrios y un sistema de patrullaje que son complementarios. ¿Con la policía? Con la policía. Sí, el que patrulla es la policía. O sea, lo que hace hoy la policía, acompañado... Que la policía no lo hace, para mí no lo hace bien. Tiene que hacer más patrullaje. Entonces, un tema de gestión del Ministerio del Interior. Sí, claramente. Un patrullaje organizado. Incluso se puede hacer hasta informáticamente la estructura del patrullaje. Y en algunas zonas de esos barrios que estén efectivos del ejército en una moto, si la palabra es un poco dura. Entonces yo no sé si eso va a dar resultado, porque nunca se hizo. Yo lo que digo es, bueno, ya que es el tema de todos los días, ¿por qué no se prueba? Es probar para medir, digamos. Es probar para, es eso, es una sugerencia. Que claro, usted me dice, usted no sabe nada de seguridad. Bueno, y es cierto. Pero está, en el afán de aportar ideas, y no solamente decir esto está mal, y bueno, para mí el patrullaje tiene que mejorar, y yo tampoco lo inventé, uno lo saca de experiencias de otras ciudades, que uno lo ha visto. Lo que decía Pepe de los cascos azules es cierto, pero también cumple una función de policía en el exterior. Y yo digo, que estén ahí. Entonces, de repente, alguien que sale con el ánimo de cometer un delito, o que está, bueno, al ver que está esa presencia ahí, lo puede disuadir. Ahora, si eso da resultado o no, no sé, porque hay que ponerlo en práctica. Claro, pero el tema es que mientras no se pruebe, no sabés. Mientras no se prueba, no se sabe. Entonces yo digo, el ejército es llamado para muchas actividades. Además, si usted hace una encuesta, la gente peor vista son los políticos. Y lo mejor visto, según las encuestas, es la policía y el ejército. Sí, ¿no? Pero recuerde lo que pasó con la campaña de Larrañaga, Vivir sin Miedo. Creo que falló en gran parte, por lo menos así lo entienden los analistas, por el punto de los militares en la calle, ¿no? Sí, pero la campaña de Larrañaga era poner en la Constitución un tema militar en la seguridad, que eso me parece que yo tampoco iría por ahí. No lo acompañaba eso. Yo digo simplemente, como usted coloca de repente una cámara en una esquina, colocarte esos 4 efectivos del ejército en la esquina. Sí, no es lo mismo. Tienen capacidad de acción, tienen armas y van a tener que usar la fuerza si lo requiere la seguridad. Sí, claramente, si ellos son atacados, se van a defender. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿podrían hacer detenciones infraganti, en delito infraganti? Esa es la función de policía. Ellos lo que pueden hacer es lo que hacen ahora. Parar a una persona y pedirle un documento, que es lo que le pasó a Valeria cuando fue a la frontera. Perfecto. Soy militar y estoy en la esquina y estoy viendo que están asaltando un cajero. ¿Qué hago? ¿Voy hasta donde está la persona asaltando y le pido el documento o llamo a la policía y digo, vengan? Si usted es militar y tiene que intervenir. Entonces, actuaría como policía. Lo que pasa es que lo que yo propongo es que el ejército esté. Ahora, pero que esté como una estatua. Si están volando un cajero, como dice usted, y ellos tienen que intervenir, claramente. Bueno, está, por eso. Entonces tendrían las facultades que tiene un policía. Habría que legislar para eso. Exacto. Bueno, pero eso se puede hacer muy sencillamente. Bien, está bien. Es muy fácil hacerlo. Entonces quedémonos con el concepto, que es lo que genera más debate, mucho más allá de que la implementación que, como usted dice, se podría hacer. ¿Qué pensás, Pablo? Está brava que se la lleven esta al diputado. No la van a llevar. Yo la veo difícil. ¿Ya da por sentado que no se la van a llevar?
Claro, pero si uno propusiera solo lo que le van a llevar... No, pero primero para que se la lleven hay que proponerla. Digo, para mí, capaz que yo me equivoco. Digo, los cascos azules van porque les pagan, si no, no van. Sí, claro, bueno, todo el mundo. Acá si no les pagan está difícil, por eso, o sea que el tema de los cascos azules. Lo que decía hoy Valeria, el tema de la frontera, no es lo mismo que parar y que te piden la cédula, que a mí me ha sucedido, que estén 4 militares con unas metralletas así en una esquina. No están preparados para eso. No están preparados para lidiar con la sociedad en temas de delitos y demás. Están preparados para la guerra. Acá nunca hemos tenido guerra, por suerte, pero digo, su formación es esa. De pronto habría que ver la posibilidad de a un grupo de élite darle la formación necesaria para intercambiar con la sociedad y con la delincuencia. Pero para eso está la republicana. Entonces digo, quizás... Está la republicana, está la policía de azul. Entonces, bueno, súmele algunos militares en la esquina, pero es una propuesta. Yo no sé si está bien, pero lo que yo veo es que quizás, capaz que mejorando un poco la republicana o lo que fuere, podríamos tener la misma medida que de pronto los militares que en este momento no tienen preparación para eso. Y es más, no creo tampoco que los propios militares estén de acuerdo con esa función, salvo que se les ordene, ¿no? Está claro. Bueno, si están de acuerdo no están. Y además, la pregunta que yo me hago también, no es lo mismo pedir cédula, que no pasa absolutamente nada, que estar en un barrio convulsionado donde la gente anda con ametralladoras y que estén los militares, porque es lo que se busca, que estén en una esquina. Capaz que creamos una reacción a la inversa. Que sea algo disuasivo. Bueno, sí, pero para aquella persona que anda con una metralleta así... Bueno, pero disuade o no disuade. Y no sé si te disuade demasiado. Más que la nada... No sé, no sé, habría que verlo. No es lo mismo una disuasión cuando es una persona normal que va a cometer de repente un arrebato o va a hacer un hurto o quizás una rapiña, que como hemos hablado acá, un grupo de narcotraficantes que andan con unas metralletas así en 4 autos, que de pronto te disuadan. Dijiste normal. ¿Qué será normal hoy en día? Pupo. Bueno, yo le recuerdo que no nos asustemos demasiado con las ideas, ¿no? Vivimos en un país donde un expresidente dijo de lo feliz que se sentía entrar en un banco con una 45 y lo mucho que lo respetaban. Entonces digo, no nos asustemos con las ideas, tratemos de analizarlas. Cuando hoy Victoria preguntó cómo se sentiría uno teniendo un transporte blindado militar o algo así, se dice TBP, creo que es el nombre, más que tanqueta, porque tanqueta suena feo. Mientras no te pares adelante de la tanqueta. Mientras no te pares adelante de la tranqueta, como decía ya, acordándome de Mujica. Bueno, cuando yo vivo en un barrio que capaz que los dos días que siento estruendo son en Nochebuena y en fin de año. Y hay gente que lamentablemente tiene la desgracia de vivir en un barrio donde no son 2 veces, son cada 2 días está bajo fuego de metralla a 100 metros, a 50 metros. ¿A ellos te parece que les va a generar más seguridad o más miedo? Yo lo que pasa es que creo que, si vamos a lo jurídico, la propuesta de Luz no tiene, para mí, ¿no? Y no tiene ningún impedimento. Leo la Ley de Defensa Nacional del gobierno del presidente Mujica y los decretos y leyes subsiguientes en gobierno de la misma fuerza izquierda, y realmente estaría todo habilitado. Leo el último mensaje del CODENA, del Consejo de Defensa Nacional, que es la autoridad que asesora al Poder Ejecutivo en materia de defensa, y a mí me asusta, realmente, porque realmente a la calle el primer mensaje que recibió cuando entró en este gobierno es: cuidado, porque el problema ahora de la seguridad nacional no está en la defensa contra otro Estado, está en la defensa contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la enorme cantidad de delitos como es el tema de los lavados de activos y todo eso, que se dan porque es un crimen transnacional. Entonces, las futuras guerras, podrá haber la de Rusia y Ucrania y algún lado más, pero la futura guerra va a ser contra el crimen organizado en el mundo y nos tenemos que defender. Yo me parece que la propuesta de Luz es viable en la medida que sea puntual, temporal, georreferenciada en los lugares más sensibles, y ahí coincido con Pepe que hay que empezar siempre por las fronteras, porque además tenemos una frontera muy extensa
terrestre, donde es muy fácil entrar cualquier cosa y por ahí entra el delito y sale el delito del Uruguay, pero también en lugares calientes del Uruguay, que tal vez no sean tantos. Entonces, para mí la idea me parece interesante, analizable, jurídicamente viable. Miré la Constitución, miré la ley, miré todo y está absolutamente avalado porque lo que dice la Ley de Defensa Nacional es que tenemos que preservar al Uruguay en materia de defensa nacional de la pérdida de soberanía. Y nosotros hemos perdido soberanía en buena parte del territorio nacional. Hay un país en el Uruguay donde, por ejemplo, la pena de muerte está prohibida. Y otro país adentro del Uruguay donde la pena de muerte está habilitada por la ley de ojo por ojo, diente por diente. Entonces digo, perdimos soberanía. Hay lugares donde el Estado no controla. Hay barrios donde solamente, y vaya que fue una discusión de hace pocos días, solamente se denuncia el 10 o el 15% de los delitos porque la gente tiene miedo y además las mismas narcobandas les pagan a la gente, les dan regalos a los chiquilines, los tienen a todos comprados o lo tienen a todos asustados. Entonces, el Estado perdió control y me parece que en algún momento algo vamos a hacer. Bien. Por supuesto que hay, perdón, Pepe, pero tenemos que despedirlo, hay mensajes que van en los dos sentidos, ¿no? Sí. Lo que yo de verdad no sé y no puedo saber es si quien escribe y estaría a favor vive y es rehén del narcotráfico y de la delincuencia en uno de los barrios donde se podría poner la presencia militar, o si está escribiendo desde un barrio donde, como el que señalaba Pupo, donde solo hay fuegos artificiales en Navidad, ¿no? Entonces, no se sabe eso. Sí, lo mismo para quienes dicen que estar en contra. Pero bueno, usted mismo dice que no visualiza que se la lleven, pero lo está planteando por las dudas. Antes de despedirlo, Luz, ¿en qué está lo del partido constitucionalista ambientalista? Bueno, estamos preparando los documentos que pide la Corte Electoral y ordenando las firmas que hemos conseguido de adhesión. Y lo vamos a... ¿Quedó satisfecho? ¿No hubiera querido más? No, yo estoy muy entusiasmado. ¿Cuántas consiguió? Y bueno, las estamos contando. Nosotros queremos llegar a 3.000 firmas para tener un margen grande por los descartes de la Corte. A nosotros nos da mucho trabajo, porque empezamos sin nada, digamos. Claro. Yo el otro día le decía a un amigo, el señor Richard Rick, que es un dirigente histórico de la bebida y que ha trabajado mucho y muy bien, en un rato consigue las firmas necesarias. No, pero no se tira abajo, Luz. No, pero es así. El PIC-CNT presentó un recurso administrativo contra las licencias médicas y en 3-4 días consiguió 8.000 firmas. Es extraordinario eso. Porque tiene una capacidad de movilización tremenda. Bueno, nosotros empezamos con una firma. Y por una firma entramos o no entramos. Y bueno, y mucha gente de todos lados nos ha llamado y bueno, y nos ha firmado, viene a firmar. ¿Hay tiempo de seguir firmando? Nos pide planillas. Tiene hasta principios del año que viene, ¿no? Sí, pero vamos a presentarlo ahora en septiembre, octubre. El plazo en realidad es hasta el 11 de enero. Hasta el 11 de enero. Ese le puso CA al partido igual que Cabildo Abierto. No sé si se habrá alguna Partido Condicional Ambientalista. No, Uy, ¿eso no va a ser para lío? No, porque después la gente lo bautiza. A Cabildo Abierto nadie le dice Cabildo Abierto, le dicen Cabildo. Al PERI, que es el partido intransigente. ¿Y a ustedes cómo le dirán? Porque es largo y también, yo creo que ambientalista. Yo por lo que he captado, van a sacar la parte constitucional y van a decir ambientalista. O sea, el partido es constitucional y termina ahí en la L, y ambientalista como que envuelve lo otro. Y la gente ya me dice el partido ambientalista y bueno, es una simplificación. De repente, si nos va bien, hacemos el partido, eso es irnos bien. Sin irnos mal es que no lo hagamos. Sí, o sea, llegar a las 3.000 firmas para empezar. Sí, claro. Si nos va muy bien, renovaremos el próximo año una banca, una. Bueno. Seremos compañeros de Valeria, capaz. Y si nos va súper bien, capaz que tenemos dos. Esa es la idea. Y un discurso, un proyecto que defienda la Constitución, la aplicación, como siempre, y un ambientalismo no fundamentalista, que permita la convivencia del ser humano con la naturaleza. Más o menos el mensaje es ese. Y bueno, y tratar de destinar los dineros públicos que ustedes hablaban
a problemas reales. No, ya me está haciendo campaña el doctor. No, eso es más o menos la idea nuestra. Ya se está Ya lo sé, contaminando. Ya estoy contaminado. Eduardo Luz, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Me dice que la están contando, deduzco que hay muchas entonces. Sí, porque hay que indizarla una por una, hay que foliarlas. La Corte las cuenta y cuando llega al mínimo deja de contar. Dice, ya llegó al mínimo, las que sobran, sobran. Yo le pienso afirmar, es necesario que el doctor Luz repita en el Parlamento, se necesita gente de ese nivel. Yo discrepo capaz que con el 60, 70% de las cosas que dice, pero todo lo que dice es absolutamente fundado, estudiado, falta esa gente adentro del Parlamento. Yo le voy a afirmar a usted. Muchas gracias. Doctor Luz, muchísimas Bueno, gracias gracias a por ustedes. haber venido. Hacemos una pausa y ya venimos.